Filosofía, sexto de secundaria. Devocional. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tesalonicenses 5:23. El hombre en la edad moderna. Durante los siglos XVII y XVIII se consolida la concepción del ser humano que se había iniciado en el Renacimiento. El siglo XVII se caracteriza por una permanente situación de crisis que afecta a todos los ámbitos político, económico, cultural y filosófico. Esta crisis afecta a la imagen que se tiene del ser humano, que ahora es visto como un ser destronado de su lugar en el centro del universo, sometido a las pasiones y a la fugacidad de la vida, pues todo es contingente y azaroso. No hay verdades absolutas, sino apariencia e ilusión. Este es el estado de ánimo que se expresa tanto en el arte como en la literatura filosófica de la época. Del periodo moderno vamos a destacar tres aportaciones filosóficas a la reflexión en torno a la naturaleza del ser humano. La llevada a cabo por Descartes, en primer lugar, la del pensamiento político desarrollado por Locke, Rousseau y Hobbes, en segundo lugar, y finalmente la de Kant. Descartes es el iniciador de una corriente de pensamiento filosófico que se conoce como racionalismo. Se propone romper con el pasado escolástico medieval y renovar el panorama intelectual. Para ello, utiliza la duda como método, dudar de todas las verdades establecidas dogmáticamente hasta ahora, hasta encontrar una verdad de la cual sea imposible dudar. El resultado fue su ya célebre pienso, luego existo. De esta manera, la conciencia, la razón humana, volvía a convertirse en el signo más emblemático del ser humano, ahora ya independiente de la fe, autosuficiente en la tarea de conocer y de transformar el mundo. Descartes considera al ser humano formado por dos sustancias: la sustancia pensante, la conciencia, el yo o alma; la sustancia extensa, la materia. El viejo problema de la relación entre el cuerpo y el alma se plantea, a partir de este momento, como el problema de las relaciones entre el cuerpo-máquina, dominado por unas leyes de la física que no dejan espacio para la libertad, y el espíritu humano, alma o razón, caracterizado por la libertad de la voluntad. Siendo esto así, ¿dónde quedan las pasiones y las emociones que pertenecen al alma, pero que están intrínsecamente unidas al cuerpo? Con respecto a este problema, el pensamiento moderno hará especial hincapié en separar y distinguir entre el cuerpo y la mente, siendo superior ésta. La mente, la razón, da al hombre su libertad. Solo si la libertad humana está guiada por la razón, se puede no caer en el error de la hora de elegir entre lo bueno y lo malo, y solo el acierto en esta elección conduce a la felicidad. Por ello, la libertad y con ella las pasiones y emociones deben estar dirigidas por la razón. La reflexión ético-política. La crisis general de los siglos XVII y XVIII favoreció un cambio de mentalidad.
que condujo a importantes reflexiones en los ámbitos de la ética y de la política. En el contexto de estas reflexiones, hallamos una interesante reflexión acerca de la naturaleza humana. Veámosla, centrándonos en estos tres autores, Locke, Rousseau, Hobbes. Para este filósofo inglés, los hombres en estado de naturaleza son libres e iguales, aunque no necesariamente buenos. No obstante, la naturaleza posee una ley moral que puede ser descubierta por la razón. Los hombres, por naturaleza, poseen ciertos derechos, como el de propiedad. Su pensamiento se enmarca dentro de la Ilustración. Dirige una dura crítica a la sociedad en la que vive. Para él, el progreso no lleva aparejado necesariamente el desarrollo del ser humano en cuanto tal. No conlleva el progreso moral ni tiene por qué conducir a la felicidad. De hecho, el progreso ha contribuido a corromper al individuo, a su pérdida de libertad e inocencia, y a establecer la desigualdad entre los hombres. Según Rousseau, en la evolución humana se pueden apreciar dos etapas o estados. Estado de naturaleza es un estado presocial, en el que los individuos serían felices, libres, autosuficientes. Estado de civilización o social es el estado en que se encuentra el hombre en la sociedad moderna. Hobbes coincide con Rousseau en afirmar que el hombre no es sociable por naturaleza, pero su concepción del ser humano en estado de naturaleza es radicalmente opuesta a la de Rousseau. Para Hobbes, la naturaleza humana se caracteriza por el deseo de poder y fama, el egoísmo, la competencia constante y la desconfianza entre los seres humanos. Ello genera violencia y una guerra de todos contra todos. En el estado de naturaleza, el hombre es un lobo para el hombre. De ahí que Hobbes defienda la necesidad del Estado y la sociedad, garantizar la seguridad del individuo. Esa es la única manera de que, a pesar de los defectos de los seres humanos, sea posible la convivencia en sociedad. Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo, un diplomático funcionario, filósofo, político y escritor italiano, considerado padre de la ciencia política moderna, fue asimismo una figura relevante del Renacimiento italiano. En 1513 escribió su tratado de doctrina política, titulado El Príncipe, póstumamente publicado en Roma en 1531. Se considera a Maquiavelo como uno de los teóricos políticos más notables del Renacimiento, pues con su aporte se abre camino a la modernidad en su concepción política y a la reestructuración social. Decía que si una persona desea fundar un Estado y crear sus leyes, debe comenzar por asumir que todos los hombres son perversos y que están preparados para mostrar su naturaleza, siempre y cuando encuentren la ocasión para ello. En los discursos, Maquiavelo se declara partidario de la república, partiendo del supuesto de que toda comunidad tiene dos espíritus contrapuestos, el del pueblo y el de los grandes, que están en constante conflicto. Para Maquiavelo, el mejor régimen es una república bien organizada. Toma como ejemplo la República Romana.
aquella que logre dar participación a los dos partidos de la comunidad para de esta manera contener el conflicto político dentro de la esfera pública. Aunque nunca lo dijo, se le atribuye la frase "el fin justifica los medios", ya que resume muchas de las ideas contenidas en el capítulo 18 del Príncipe. Solo el resultado justifica la acción, siendo además el creador del concepto de la razón de Estado, fundamental en política, y que se encuentra ulteriormente en Guicciardini y Giovanni de la Casa. Aunque solo con Giovanni Botero se desarrollará como doctrina, Maquiavelo lo expone en sus discursos sobre la primera década de Tito Livio, que la patria se debe defender siempre con ignominia o con gloria, y de cualquier manera estará defendida. Maquiavelo señala, y de aquí la calificación de bien organizada, que es primordial que en dicha república se disponga de las instituciones necesarias para canalizar el conflicto dentro de las mismas, sin las cuales la república se desarmaría. Ninguna de las otras formas de gobierno, ya sean las buenas, la monarquía, la aristocracia y la democracia, o las malas, la tiranía, la oligarquía y el gobierno licencioso, logran el equilibrio de los partidos dentro del régimen, por lo que son inestables. Pero el hecho es que lo que Maquiavelo propone es el cuestionable relativismo moral. Hannah Arendt escribió que la debilidad del argumento del mal menor ha sido siempre que los que escogieron el mal menor olvidan muy rápido que han escogido el mal. Immanuel Kant, este filósofo alemán, que representa una de las cumbres del pensamiento moderno, cree que en el individuo existen dos dimensiones opuestas, el ser natural y el ser racional. Es la segunda de estas dimensiones la que domina sobre la primera. En cuanto a ser natural, el hombre está sometido a las leyes físicas, biológicas y matemáticas de la naturaleza. Por otra parte, es egoísta, individualista e insociable. En cuanto a ser racional, es un ser libre, capaz de superar sus limitaciones naturales y elegir su propio destino. Al ser pensante, puede desarrollar su dimensión moral, conocer lo que debe hacer, los fines que debe perseguir y la forma de alcanzar la felicidad, que constituye su destino último. Además, como sabe que solo en sociedad puede realizarse, se desarrolla como ser social. Por tanto, para Kant, en un mismo ser se dan características radicalmente opuestas entre sí. Kant se planteó la pregunta, ¿qué es el hombre? Para responder a esta pregunta, creía convenientemente responder a su vez a estas tres cuestiones. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo conocer? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué puedo conocer? ¿Cuáles son las posibilidades y los límites de mi conocimiento, del conocimiento humano? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo comportarme en tanto que ser moral y libre? La respuesta de Kant será que debo comportarme de modo racional, esto es, hacer lo que debo hacer, actuar por deber y no por intereses egoístas, respetando la dignidad de las personas. ¿Qué puedo esperar?
¿Qué es lo que puedo esperar habiendo actuado correctamente? La respuesta de Kant a esta pregunta será que, si hemos actuado racionalmente y hemos cumplido con nuestro deber, podemos aspirar a ser felices y a una vida digna. Actividad. Realizamos las siguientes actividades. Desarrollamos nuestra actividad de la página 149 de nuestro texto de filosofía sexto de secundaria. Gracias.